Bienvenidos, queridos amigos. Cristina Labat desde Francia, José Hilton Rosa desde Brasil, Alfred Asís desde Chile. Aquí Isla Negra. Está apareciendo un poquito el sol, pero ha estado bastante helado hoy día. Es la temática de mayo. Mayo es muy frío. Pero nos vamos a calentar un poquito con las palabras de Tomás Lago respecto de Neruda, sus amigos y tantas vicisitudes. Bienvenidos, poetas del mundo, amigos. Vamos a dar inicio con Cristina Labat, que como siempre nos va a entregar un fragmento en francés. Adelante, Cristina Labat. Merci, François. Véritable remue-ménage social avec quelques annonces dans la presse. Même El Mercurio a donné une information à 2 colonnes. Nous sommes allés à Los Cerrillos et j'ai déjeuné rapidement à la maison. Et dans un camion appartenant à Manuel Solimano, après avoir récupéré la mèche dans sa nouvelle entreprise de fleurs et de nettoyage à sec, dans la province alors que je suis arrivé à Pedro de Valdivia. Nous sommes passés par Irarrázaval et 10 de julio jusqu'à l'aéroport. Notre première impression en arrivant là-bas était que tout se passait bien. Des drapeaux étaient indivisibles sur la terrasse parmi de nombreuses têtes agitées et la gare était pleine de gens connus. Parmi les amis, je ne sais pas qui n'était pas là. Dès le début, j'ai commencé à parler avec Benjamin Subercasso, qui portait un manteau noir, une sorte de vêtement ou de maillot de bain que les existentialistes ont mis à la mode à Paris. Uberchenko est arrivé il n'y a pas longtemps. Il y avait Carbone, le libraire Hurtado, des centaines de femmes, Enrique Delano, Diego Muñoz, Volodia Teiboy, Sergio Insuna, Armando Malé, etc. Rubén Azocar, Héctor Fensalira, Venturelli, Lucho Cuevas, Enriqueta Perit, etc. Il a fallu s'ouvrir un chemin à travers les groupes connus avec difficulté. Inés Moreno et Fernando Medina, Silvia Taller, María Luisa Signoret, Mimi Ogner de Silva, etc. Eugenia Cristi, Ximena Cristi. Permettez-moi de vous lire cette paragraphe de Gabriela, une lettre que je viens de recevoir. Il a seulement dit que quel outrage avoir fait un être errant pour le monde de cet homme de tant de mérite. Son commentaire était qu'il avait déjà vu tout cela se levant pour partir. En Europe, il avait surpris des petits employés, plus papistes que les papes, à faire des petits plans contre vous. J'ai répondu qu'il ne faisait aucun doute que les petits employés n'étaient pas cherchés ni les persécutés, mais les ambassadeurs eux-mêmes, et j'ai nommé Fernandez. Tout est resté. J'étais très malade et je n'avais pas pu revenir le lendemain à 6 heures de l'après-midi. Envoie-moi un Uber qui, après avoir parlé de la situation politique, a quitté Santiago sans avoir rien fait. Oula. Bravo. Merci. A voz do parlamento anuncia sua saída às 14h30. Grande emoção quando a notícia foi dada, mas não é verdade. Não vem mais uma vez. Ele tinha sido preso em Antofagasta. Nada se sabia sobre o avião. As empresas não registraram o nome do viajante em nenhum lugar. Dizia-se que a 1h30 da tarde, um lã chegou. Descobriu-se que não era verdade. O tempo estava nublado e sem visibilidade absolutamente. Depois dessa hora, foi dito que o avião atrasou até as 2h30 e continuamos à espera de comentários, com a animação de uma plateia coesa pelo conhecimento e sentimentos mútuos. O orador permitiu-nos passar um grupo de 15 pessoas
lá dentro, com materiais e tudo. Lá fomos nós, com jornalistas, fotógrafos, à espera de mais ou menos esperança, de acordo com os rumores que circulavam, gerados nos nossos próprios entendimentos. Não era van ou avião comercial, mas uma aeronave alugada, Panagra. Chegaria às 4h30. Cerca de 3h30 fomos ao restaurante, onde cheguei com Blanca, Mifadze e Pablo Huerta. Carlos Biquira, Diego Munhoz, Insonsa e outros membros do comitê chegaram numa mesa ao lado. Quiseram saber o que havia acontecido. Pouco depois das 4h, decidi voltar para minha casa com Samuel Solimano. Bicunha veio conosco com a mesma certeza de que Paulo não chegou. Bueno, y anteriormente estábamos viendo toda esa parafernalia entre los que querían que se firmara la autorización para que volviera Pablo. Estamos hablando que llega y que no llega al aeropuerto. Entonces decíamos, Estercita no había querido quedarse en la casa de sus padres para no afrontar a su mamá, en contra de todas sus órdenes. Había obtenido la entrevista metiéndose en forma auténtica a la alcoba del papá. La madre se había dado cuenta de la batida que le estábamos dando a su marido y había mandado a buscar a la chica, ordenándole que se viniera inmediatamente a participar en la reunión desde su casa, 8º piso, huérfanos con ahumada, hasta la calle central, trecho que se había visto obligada a hacer corriendo por la calle. De allí los exabruptos y las lágrimas. Estercita nos miraba a la cara para ver cuál era nuestro estado físico personal, como asombrada de que no estuviéramos furiosos ni decepcionados con ella. Nos daba aún pequeñas esperanzas. Cuando nos quedamos solos, Roa me dijo, el viejo no firma ni a palos. Así fue. El papel me lo devolvió 2 días más tarde sin ningún comentario, como si ya estuviéramos en un mismo secreto, halagándome de paso con una declaración que había hecho Mate acerca de que yo le había parecido una persona muy inteligente. El trato del doctor Cruzcoque. Fue al no conseguir la firma del candidato de la derecha que pensé en Cruzcoque, como se lo digo en el comienzo de esta carta. Muchos ilusos creían que eso era lo más fácil del mundo. El mismo Mate me dijo en un momento determinado que el doctor nos firmaría enseguida. Ese firma todo lo que le lleva, nos dijo. Pero no ha sido así de ningún modo. Después de tratar de acercarnos a él durante semanas y semanas, estaba enfermo en cama, aislado de todo el mundo, por prescripción médica, lleno de tics, shocks, alucinaciones y distonías. Una mañana logré hablar con él un momento cuando salía para dirigirse a La Moneda. Vive en los edificios esos de la Caja de Empleados Públicos donde habitaba Gabriel cuando fue elegido en Teatino, cerca de la Alameda. Estábamos en un salón hacia la calle con unos cuadros de muy buen gusto, pintura religiosa antigua de calidad cuando apareció. Yo iba acompañado de Olga, como le dije que acababa de recibir una carta de Gabriela, en que se aludía a la situación de usted. Entró caminando rápidamente, como en una escena teatral, con una sonrisa de afiche en los labios. Saludó, se sentó en la punta de una silla y escuchó lo que yo le decía. Antes de que terminara, habló de que quería mucho a Pablo, etc. Pero que él, cuando se trataba de un amigo, actuaba en forma funcional, con preferencia. Eso era lo mejor. Y por lo tanto, en ese mismo momento, iba a La Moneda a emplazar al presidente a que facilitara su entrada al país, etc., antes de un mes. Si no lograba aquello, firmaría inmediatamente la declaración. En otra ocasión ya le había hablado sobre lo mismo y lo había encontrado sordo a toda solución. Pero como tenía un temperamento feminoide, ahora a lo mejor había cambiado. Todo esto lo digo muy rápidamente,
como en un sketch de teatro, dándole tiempo apenas a Olga para decir algunas palabras sobre el asunto, al mismo tiempo que le leía unas líneas de la carta de Gabriela con voz emocionada. Como mujer, permítame que le lea este párrafo de Gabriela de una carta que me acabo de recibir. Solamente dijo, qué barbaridad que hayan hecho de un ser errante por el mundo de este hombre de tanto mérito, etc. Su comentario fue lo que él había visto. Todo esto ya de pie para marcharse. En Europa había sorprendido a pequeños empleados más papistas que el Papa, haciendo pequeñas denuncias en contra de usted. Le repliqué que no había duda que no eran pequeños empleados los encargados de perseguirlos, sino los embajadores mismos, y le nombré a Fernández. Todo quedó allí. Yo andaba bastante enfermo y no pude volver al día siguiente a las 6 de la tarde. Envié a M.E. Unver, quien después de hablar de la situación política se fue de Santiago sin haber hecho nada. La firma de Eduardo Frei. Es un hecho que la persona más decente en esto de las firmas ha sido Frei. Fui solo a verlo y me la firmó inmediatamente, diciéndome con mucha suspición que tenía una crítica que hacerle a usted, pero consideraba injusto hacerla ahora cuando usted estaba perseguido, que cuando hablase con usted en Chile solamente podría formularla. Es muy fácil, me dijo, criticar a los demás cuando están en situaciones difíciles. Después de mucho insistir de mi parte, aclaró que usted había exagerado afuera el panorama de la persecución interna en el país. Lo que dejó dicho es más o menos lo principal de lo sucedido en el documento de apoyo a su regreso. Francisco Encina y Eduardo Barrios firmaron la solicitud de Joaquín Gutiérrez sin dificultad. Pensando un poco, ahora espero que reduciendo Ortega, le saque la firma a Ibáñez el domingo de Los Ángeles, donde lo va a ver. Noticias y copuchas de Santiago, verdes y rojas. Me ha alargado ya demasiado sobre la gestión en referencia. Cuando iba a cerrar esta, me tocó encontrarme con Boloria, el cual me contó haber hablado con Basalio sobre una carta que usted le había escrito acerca de su situación jurídica. Supongo que ya tendrá noticias directas sobre esto. Parece que González Castillo asegura su libertad, bajo fianza, en cuanto se presente a declarar. Me dijo que la familia piensa que usted debe volver, ya sin peligro. En los diarios, el debate, ha salido una larga información respecto a los radicales de Marcial Mora. Estarían presionados para su regreso de usted como una manera de inspirar confianza a las fuerzas de izquierda. Los falangistas acaban de salir del gobierno. Al negar el apoyo a Alfonso y al Loro Domínguez, está de ministro de Educación por los socialistas de Chile. Y aparte le mando algunos recortes de prensa. Verdadeira comoção social no aeroporto. Durante o dia, porém, seu nome não estava nas listas. No sábado 26, com alguns anúncios da imprensa, até o El Mercúrio deu informações a 2 colunas. Fomos a Los Cerrillos, almocei rapidamente em casa e em um caminhão de Samuel Solimano, depois de passar para procurar o match para seu recém-instalado negócio de flores e limpeza a seco de Providência ao chegar em Pedro Valdívia. Passamos pelas avenidas Irarrázavel e 10 de julho até ao aeroporto. Nossa primeira impressão ao chegar lá foi de que tudo estava indo bem. No terraço, bandeiras podiam ser vistas entre muitas cabeças que acenavam. A estação estava cheia de pessoas conhecidas. Dos amigos, não sei quem estava lá. Desde o início comecei a falar com Benjamin Subercassé
que usava um casaco preto, roupa ou saída de banho, que os existencialistas tornaram moda em Paris, onde há pouco tempo chegou Pertinco, havia Carbone, o livreiro Hurtado e centenas de mulheres. Henrique Delano, Diego Munhoz, Polodia Teobon, Sérgio Insonsa, Armando Malé, etc. Yo recibí el título de profesor extraordinario de la Universidad de Chile en una cátedra nueva, Arte Popular Americana. Después de las pruebas de rigor, pero no ando muy bien de salud, cansado, flaco, murió Pedro Prado. Y ahora tengo que contarle algo de copuchas. ¿En qué anda usted metido? Como le digo al comienzo, los diarios publicaron que había llegado a Italia acompañado de su esposa Inés Figueroa. Pues ha bastado este simple anuncio para lucubrar que usted se ha fugado con la Inés Figueroa y está pasando con ella una luna de miel en Capri, después de separarse de la hormiga, la cual por eso viene a Buenos Aires. El genio de las deducciones ha sido el gordo Fuenzalida, quien vino con la cara llena de concupiscencia a decirme que había descubierto que a la palabra Higuerón, cambiándole la primera y la última letra, resultaba Figueroa. Y entonces era muy claro todo, puesto que la Laura le había dicho que Hormiga venía a Buenos Aires, ¿comprendes? Le dije que tuviera cuidado de andar contando eso por ahí, porque le podía hacer mucho daño en esos momentos. Pues antes de una semana muchas personas habrán recibido sotto voce la misma prueba de penetración mental y repetirán el asunto en todas partes. Un profesor de apellido Mujica le dijo a Rubén en el Amaya que usted ya no solo era bígamo, sino trígamo, etc. Lo repetían la Elena Wilson y Jean-Pierre. Roberto Húmeres dijo que del lado de Graciela Mate alguien se lo había contado a una pariente de la Inesita, etc. No pude más y tuve que llamar al gordo para decirle que no fuera así. Lo único que alegó en su favor fue que cuando se lo había contado a la Mimi Silva, ya ésta había sacado las mismas conclusiones por su cuenta. No lo he vuelto a ver por esos días, después de las conversaciones que tuve por teléfono sobre el asunto. Supongo que al verse sorprendido, no se siente muy bien. Los papeles del Baloñés llegaron y se los dio a un despachador. Siempre hay que hacer lo mismo. Además, abren todo igualmente, con ley o sin ley. Ya me pasó con unos bultos del Brasil. Además, tuvo que intervenir Juvenal Hernández esa vez. Veremos qué pasa ahora. De los 5 anteriores a que usted me refiere, acaban de llegar los papeles. Estaban mal dirigidos a nombre de Matilde Urrutia y han sido endosados más tarde, por lo cual no sé si podré gestionarlos. Contestando positivamente la pregunta suya sobre su regreso, todos creen que puede volver cuando quiera sin mayores riesgos. Yo también, y creo que ya se lo he dicho. Nadie se atrevería a ponerle la mano encima en este momento por lo impopular de la medida, elecciones. Pero no podemos saber cuánto, a mi juicio, va a durar este momento. Los norteamericanos han llegado a posesionarse de bases en Pascua, Magallanes, etc. Y mucho me temo que su control militar esté considerado en la candidatura a Alfonso. Si no puede venir usted pronto hasta marzo o abril, a lo mejor se tiene que quedar afuera por mucho tiempo. De nuevo, hay que aprovechar el leve respiro de los jueces. En el pie de página pequeño dice: Tomás Lago no podía saber que no se trataba estrictamente de un error y que 2 años después conocería a Matilde Urrutia. Un principio solo bajo el nombre de Rosario. Nota del editor. ¿Cómo evitar la prisión de Neruda a su llegada? 21 de agosto de 1952. La llegada de Pablo ha tenido las más inesperadas alternativas. Debía llegar el 26 de julio por un avión cuya identidad no conocíamos.
Para proteger su arribo al país, habíamos organizado un comité de reflexión compuesto por personas de los más diversos sectores. En verdad, no estábamos seguros de que el gobierno no procediese en contra suya de cualquier manera, y esto se agravaba con los rumores que corrían diariamente, aparte de las declaraciones de los funcionarios mismos del gobierno, que no eran nada tranquilizadoras. El ministro del Interior había dicho que el gobierno no pensaba actuar expresamente contra nuestro amigo, pero que tampoco podía impedir las acciones que la justicia ordinaria pudiera tener en contra suya. El subsecretario de Relaciones había dicho algo parecido, pero existía todavía un comunicado del jefe de investigaciones que hablaba de cumplir una orden de prisión pendiente en el juicio incoado por el Ministerio Público, injurias al presidente. ¿Qué ocurría después de todo? Mientras tanto, periódicamente aparecían en la prensa declaraciones de algunos prohombres de la derecha en las cuales prometían hacer picadillo a Pablo en cuanto pisara tierra chilena. Como se ve, el clima era inquietante. Como siempre, el diputado Valdés Larrín era el más frenético antinuredista, pues como digo, el comité de reflexión empezó a funcionar un buen día en la casa de ProArte, en San Antonio 15. Algunas personas del Frente del Pueblo de la candidatura Allende, muchachos y muchachas, se habían ocupado especialmente de conseguir adhesiones corriendo una lista de firmas entre las cuales figuraba Humberto Meues, el recién anunciado o jubilado controlador, Domingo Santa Cruz, de la Facultad de Ciencias Musicales, etc. En la primera reunión yo hice el papel de secretario general, presidiendo en la mesa entre las muchas personas que llenaron la sala del fondo en Altillo. Llena de cuadros de una exposición, se destacaban Carlos Vicuña Fuentes, Gise González Vera, Olga Poblete, Diego Muñoz, Nicanor Parra, Juan Vargas Puebla, Lila Bianchi, Silvia Taller. Había mayoría de obreros y jóvenes del partido, indudablemente, de modo que hubo que tratar en lo posible de poner un dique en las proposiciones de esa asamblea abierta para darle algún cariz valedero de apoyo a los otros sectores de nuestro objetivo. No se alcanzó a elegir mesa directiva, pero se nombraron varias comisiones que no sesionaron, como siempre, de prensa, de propaganda, de secretariado, de finanzas. Debido a que esa noche se estrenaba Fuentovejuna, montada por Pedro Ortús, faltó mucha gente que debió estar allí. Notícias e fofocas de Santiago, verde e vermelho. Já me alonguei demasiado na gestão em questão. Quando eu ia fechar, tive que encontrar Volodyi, que me disse. Tinha falado com o Vassal sobre uma carta que você havia escrito para ele sobre sua situação legal. Presumo que você já tenha notícias diretas sobre isso. Parece que González Castilho garante sua libertação sob fiança quando ele aparece para depor. Ele me disse: a família acha que você deve voltar com segurança. Nos jornais, é o debate. Há uma longa notícia de que os radicais de Marcial Moura estariam pressionando por seu retorno como forma de inspirar confiança nas forças de izquierda. Se habló de buscar el mayor apoyo posible al efecto de darle respaldo a la llegada de Neruda. No sabíamos con qué tendríamos que habernos. No sabíamos si sería detenido y encarcelado al llegar al aeropuerto, etc. Se examinaban con ese motivo todas las contingencias y tratábamos de hacer algo. Se propuso que el comité funcionara en sesiones diarias. Se habló de hacer actos de masas para el día de arribo, etc. Emitir
un boletín diario con las actividades en gestión. Hubo varias reuniones de este comité, pero yo solo dirigí las primeras 2 o 3. Luego dejé de asistir porque se enfermó Delia Solimano de una especie de tifoidea y estuve cuidándola. En las últimas reuniones, diré más bien, ya estaba todo preparado. Se había juntado algún dinero, contratado una banda de músicos para el desfile popular. Se contaba con el coro Vidales que cantaría Los Cerrillos. Algunas micros que partirían de la Plaza Argentina a las 12 del día. Se suponía que el avión llegaría al mediodía, etc. A última hora, Manuel Solimano ofreció 2 micros para más de un entusiasta que las ponía gratis a disposición del comité y las cuales se dispuso saldrían de la Plaza Bulnes con gente invitada especialmente. ¿Cuál era la disposición de don Carlos Vicuña en todo esto? Desde un principio estuve preocupado con él. En una proclamación pública del Caupolicán había adherido a la candidatura, mate, despotricando contra Ibáñez y el militarismo, de tal manera que resultó un presente griego para el abanderado de la derecha, el cual debió dar muchas explicaciones sobre el asunto poco después. La llegada de Pablo era un hecho que beneficiaría directamente al Frente del Pueblo y a Salvador Allende. ¿Hasta dónde nos acompañaría don Carlos? No podíamos prever. Por eso, cada vez que yo podía, trataba de que el comité actuara en forma autónoma, como un grupo heterogéneo de personas, pero era inútil. A cada rato los militantes del Partido Comunista se desbandaban y, olvidándose de la composición fundamental del comité, proponían abiertamente acciones políticas correspondientes al Frente del Pueblo. Una comisión de personas designadas especialmente se acercó al ministro del Interior, Alfonso Quintana Burgos, para pedirle una declaración acerca del criterio del gobierno respecto a la llegada de Neruda. Habíamos hablado de que según esa declaración actuaría el comité de simple recepción si las miras del gobierno eran pacíficas de apoyo y defensa, y más aún si no lo eran. La tal comisión, compuesta por Carlos Vicuña, Camilo Mori, J.S. González, Vera, Pedro de la Barra, reciente Premio Nacional de Arte, y Diego Muñoz, más un obrero representante de la CTSH, volvió de la entrevista muy satisfecha. Alfonso Quintana había podido hablar con Vicuña, a solas primero, y le había declarado a este que no tuvieran cuidado alguno, que el gobierno no pensaba hacer nada especial, etc. Por otro lado, sabíamos que el ministro del proceso, González Castillo, había dicho que no esperaban que él procediera desconsideradamente contra Neruda, haciéndolo detener a su llegada o en malas circunstancias, que lo citara simplemente cuando ya estuviera tranquilamente instalado. Conversación con Francisco Walker Linares, de manera que pudiera tramitar su excarcelación rápidamente, etc. En la entrevista general con los miembros de la comisión enviada al Ministerio del Interior, Quintana Burgos dijo en un lenguaje más oficial lo mismo. Yo había propuesto, recuerdo, algo más positivo todavía que no se cumplió. Había propuesto pedirle lisa y llanamente al gobierno que se desistiera del proceso y, si no lo hacía, constituir el comité con fines específicos a base de esa declaración. Pues no lo hicieron así, pero estaban conformes y así quedaron las cosas. Verdadera conmoción social en el aeropuerto durante el día, pero su nombre no figura en las listas. El sábado 26, con algunos anuncios en la prensa, hasta el Mercurio dio una información a 2 columnas. Nos fuimos a Los Cerrillos. Yo almorcé rápidamente en casa y en una camioneta de Manuel Solimano, después de pasar a buscar a la Meche a su recién instalado negocio de flores y tintorería de Provincial llegar, Pedro de Valdivia, nos fuimos por Irarrázaval y 10 de julio al aeropuerto. Nuestra primera impresión al llegar allí fue que todo iba bien. En la terraza se veían banderas entre muchas cabezas que se agitaban y la estación estaba llena de gente conocida. De los amigos, no sé quién no estaba allí. De entrada me puse a conversar con Benjamín Subercaseaux, que llevaba un abrigo negro, especie de ropa o salida de baño que han puesto de moda los existencialistas en París, de donde no hace mucho que llegó Berchenko.
Estaba Carbone, el librero Hurtado, cientos de mujeres, Enrique Delano, Diego Muñoz, Volodia Teiboim, Sergio Insunza, Armando Malé, etc. El restaurante estaba lleno de mesas ocupadas por amigos. Graciela Mate, Acario Cotapos, Rubén Azoctar, Héctor Fuensalida, Venturelli, Lucho Cuevas, Enriqueta Petit, etc. Había que abrirse paso dificultosamente a través de los grupos conocidos. Inés Moreno, Fernando Medina, Silvia Taller, María Luisa Señoré, Mimi Unner de Silva, etc. Eugenia Cristi, Ximena Cristi. ¿Qué hay? O escritório Eduardo Frei. É fato que a pessoa mais decente nas assinaturas foi Frei. Fui sozinho vê-lo e ele assinou imediatamente. Disse-me com muita circunspecção que tinha uma crítica a fazer a você, mas considerava injusto fazê-lo agora, quando você era perseguido. Quando falei com você no Chile, só pude formular. É muito fácil, ele me disse, criticar os outros quando estão em situações difíceis. Depois de muita insistência de minha parte, esclareceu que exagerou fora do panorama da perseguição interna do país. O que eu disse é mais ou menos o principal, que aconteceu com o documento que sustenta seu regresso. Francisco Ensina e Eduardo Barrios assinaram, a pedido de Joaquim Gutierrez, sem dificuldade. Pensando um pouco, agora espero que Rudecindo Ortega contrate Ibáñez no domingo em Los Angeles, onde o encontrará. La voz del parlante anuncia su arribo a las 14:30 horas. Gran emoción ante la noticia. Pero no es cierto, no llega otra vez. ¿Lo habían acusado en Antofagasta? Del avión no se sabía nada. Las compañías no registraban el nombre del viajero en ninguna parte. Se dijo que a la 1:30, pasado meridiano, llegaba un LAN. Resultó que no era verdad. El tiempo estaba nublado y sin visibilidad, absolutamente. Después de esa hora se dijo que el avión se retrasaba hasta las 2:30 y seguimos esperando de comentario en comentario, con la animación propia de un público cohesionado por mutuos conocimientos y sentimientos. El parlante había permitido que pasáramos un grupo de 15 personas al interior con hormiguita y todo, y allí nos enfilamos con los periodistas y fotógrafos esperando con más o menos esperanzas, según los rumores que circulaban generados en nuestras propias narices. No era LAN el avión, sino Panagra. Llegaría a las 4:30. Como a las 3:30 nos fuimos al restaurante donde llegué con Blanca McFadden y Pablo Huerta. A una mesa contigua llegó Carlos Vicuña con Diego Muñoz, Insunza y otros miembros del comité a elucubrar qué había pasado. Poco después de las 4 resolví volver a mi casa con Manuel Solimano y Vicuña. Se vino con nosotros seguros, ya que no llegaba Pablo. La inquietud iba en aumento a esa hora, pero confiábamos en que un error cualquiera fuera la causa del frustrado arribo. La hormiga no las tenía todas consigo, desde luego, y tenía la cara muy larga y fatigada. Los Solimano me dejaron en mi casa y subieron todos a ver a Delia, hablando en voz alta de los sucesos del día, en su dormitorio, lo cual yo no hallaba cómo evitar, porque aún tenía fiebre. Tomábamos té juntos. Por la noche hubo una reunión informal en la Casa Pro Arte. González Vera, Morí, Insunza, creo, Diego, Enrique Bello, etc.
Roberto Parada, Carlos Vicuña, y se llamó a las agencias noticiosas por si sabían algo. No hubo noticia alguna. El avión LAN había vuelto a Mendoza, decían, y el Panaver había seguido a Antofagasta. Llegarían al día siguiente. Allí vendría Pablo. Se acordó citar a la gente por los diarios para el domingo 27 en Los Cerrillos. Por la mañana llamamos por teléfono a los guindos y Albertina me dijo que Hormigas se había ido temprano a Los Cerrillos. Por si acaso llegaba en un avión inesperado, Albertina con Ángel estaba viviendo con Delia en lunch para acompañarla. En el Capolicán había un acto público para escuchar a César Godoy. Como a las 10:30 me llamó el gordo del aeropuerto para pedirme que fuese alguien más a acompañar a Delia, porque solo había 4. Como evitar a prisão de Neruda na sua chegada em 21 de agosto de 1952? A chegada de Pablo teve as alternativas mais inesperadas. Ele devia chegar em 26 de julho por um avião cuja identidade não sabíamos. Para proteger sua chegada ao país, organizamos uma comissão de acolhimento composta por pessoas dos mais diversos setores. Na verdade, não tínhamos certeza de que o governo não iria proceder contra ele de forma alguma, e isso foi agravado pelos rumores que corriam diariamente, além das declarações dos próprios funcionários do governo, que não eram nada tranquilizadoras. O ministro do Interior havia dito que o governo não pretendia agir expressamente contra o nosso amigo, mas também não poderia impedir as ações que a justiça comum poderia ter contra ele. O subsecretário de Relações havia dito algo semelhante, mas ainda havia um comunicado do chefe de investigações que falava em cumprir uma ordem de prisão pendente no julgamento iniciado pelo ministro da República. Insultos ao presidente. O que aconteceria, afinal? Enquanto isso, apareciam periodicamente na imprensa declarações de alguns homens de direita em que prometiam picar Pablo assim que ele pisasse em solo chileno.